Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Riesco y soy la Líder Manager de Salud en Focus Media. Quiero darle la bienvenida a esta segunda edición de Dosis de Sessions, y a la primera edición de Retail 100 Droguerías de Sessions. Quiero darle la bienvenida a las farmacias de Colombia, ¿sí? A las más de 50 farmacias que tenemos conectadas de Colombia, que hoy se suman a esta conferencia. Allá por el mes de marzo, cuando comenzó el tema de la pandemia y del COVID y de la cuarentena, en Focus nos pusimos a pensar de qué forma podíamos ayudar a las farmacias, estando ustedes en el frente de batalla, ¿no? Estando todo el tiempo en la lucha y en contacto con el COVID. Nos fuimos contactando con muchos de ustedes y ahí fueron surgiendo distintos temas, ¿sí? Que eran de interés para poder llevar adelante esta situación. Uno de los temas que más les preocupaba era el tema del temor que les representaba el estar en contacto y expuestos todo el tiempo con el virus, tanto al personal que estaba en el mostrador como al propietario, ¿sí? A todas las personas que estaban involucrados en el punto de venta. Un día hablando con Eric Greenberg, director de Greenberg Dentales, nos pusimos a conversar y él nos contó sobre cómo había sido su experiencia. Y ahí surgió el tema de la resiliencia, ¿sí? Que la resiliencia es esa suerte que tenemos nosotros, ¿sí? O esa fortaleza que tenemos los individuos de hacerle frente a distintos factores adversos que nos va presentando la vida, como en este caso la pandemia, que nos empezó a poner delante de incertidumbres y de determinadas situaciones que nos costaba manejarlas y ver cómo podíamos seguir adelante. Eric vivió también esta experiencia, que es un poco lo que nos va a contar ahora, cómo la fue superando, y él convocó al doctor Claudio Weisburg, que es médico, neurocientífico y fundador del Instituto Soma. La idea es que una vez terminada la conferencia nosotros tengamos herramientas, y que todos nosotros tengamos herramientas para poder enfrentar esta situación que nos toca vivir sin temor y tomar acción, ¿sí? Al finalizar la exposición de Eric y del doctor, debajo ustedes tienen un lugar donde dice preguntas y respuestas o question and answer. Ahí pueden ir haciendo las preguntas que ustedes necesiten. Y al finalizar la conferencia, tanto Eric como el doctor las van a responder. Bueno, quiero darle la bienvenida a Eric. Hola Eric, ¿se puede sumar? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Placer. Muy bien, gracias. Placer verte. Gracias. A vos. Gracias por haber aceptado el desafío, ¿sí? Y bueno, vamos a escuchar. Una nueva modalidad. La verdad que hablando con Arturo, que también me dijo, me presionó como para que hagamos esta experiencia nueva. La idea es estar en contacto y muchas veces en el día a día o con esta nueva pandemia o cuarentena que se va dando es muy difícil estar en contacto. A mí me encanta viajar, visitar a los clientes, estar con ellos en todo el país, en la provincia de Buenos Aires también, y estaba muy complicado. Entonces la verdad que esta es una nueva manera de estar en contacto, y así fue como con las ganas de estar de alguna manera diferente, pero estar en contacto con nuestros clientes amigos. Hablé con ustedes y decidimos, por lo menos mediante una eminencia como el doctor Weisburg, hablar un poco de lo que vos estabas comentando. Así que bueno, lo cito a Claudio para que nos empiece a educar y a dar sus pensamientos para que se nos vaya un poco todos estos miedos y la importancia del farmacéutico, como dijiste vos, en estos momentos. Así que si te parece bien, André, le doy la bienvenida al doctor, lo presento. Hola doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los ¿Cómo dejo. están? Gracias. Buenas tardes a todos.
Muy bienvenidos, gracias por sumarse y brindar una variable importante que vamos a hablar hoy, que es el tiempo, ¿no? El tiempo de todos y de cada uno de ustedes. Gracias Andrea y Eric por la presentación. Perdón, ¿puedo presentarte un poquito más formalmente? Sí. El doctor Claudio Weisburd, además de ser un amigo de hace muchos años, es una eminencia, es egresado con honores en la medicina de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, en el área de medicina. Tiene las especializaciones en pediatría, residencia y jefatura de residentes en el Hospital de Niños, realizando un fellowship de 5 años en neuropediatría en la BC Children's Hospital de la University British Columbia, Vancouver. ¿Está bien el inglés, doctor? Excelente, excelente. Buenísimo. Profesor adjunto de neurología en la Universidad Favaloro, asesor de enseñanza de grado y posgrado de la Universidad de Toronto, en Canadá, y de la Universidad British Columbia, también en Vancouver, y coautor de un espectacular libro, Autismo, guía para padres y profesionales, y además de buena persona también, es hincha. Así que lo presento a Claudio, y bueno, gracias. Vamos a hablar un poco de resiliencia, cerebro, y pasar del temor a la acción, ¿no? Excelente, muchas gracias. Gracias, Eric. Voy a pasar a la... A ver si te parece bien como disparador, sí. darte una anécdota personal y de nuestra empresa. Cuando empezó la cuarentena, me equivoqué. Tuve como director un error garrafal de comunicación, un poco por esa predisposición mía de enfrentar el miedo, de ser proactivo y de ir para adelante. Creé un chat en la empresa, en los referentes, y dije, el lunes o mañana nos vemos todos. Acá hay que trabajar, somos una empresa familiar, tenemos que seguir trabajando. Silencio terrible en el chat, nadie me contesta. Viene mi prima Adrián y Eleonora Cavallo, y me dicen, Eric, te estás equivocando. No es así, esto no es por ahí. Hay que explicar bien, la gente tiene miedo, la familia de los que tal vez quieren venir también tiene miedo. Hay gente que no puede venir, que está exceptuada, y esa no va a venir. Creé un chat de toda la empresa, creamos protocolos, pero en el día, que después también se fueron corrigiendo, pero con la ayuda de nuestra directora técnica y con la ayuda de Adrián, de Leonora, de otros gerentes, de los dos Luises, y bueno, fuimos modificando eso, y hoy hasta tengo gente exceptuada que quiere venir, o que me pide basta, quiero ir para la empresa, quiero ir a trabajar, y le perdió el miedo, sí el respeto, sí con todas las precauciones que hay que tener, pero llevando esto para adelante, ¿no? Entonces, bueno, tal vez esta experiencia del manejo del miedo y de la situación, transmitiéndola por un profesional como vos, y un poco con la importancia del rol del farmacéutico que está siempre al pie del cañón, y que muchas veces es el fronting antes de que lleguen al médico, y que es el asesor de muchos pacientes, que, bueno, mismo lo pusimos en la otra filmina, mucha gente va primero al filmina, dije, como el Prezi. Mucha gente va primero a la farmacia antes de ir al médico muchas veces, ¿no? Y el farmacéutico es como cualquier ser humano, pero con otros conocimientos, el que está al frente de la batalla, y bueno, tal vez recibiendo a algún paciente asintomático o con síntomas, que viene a decir, estoy resfriado, tengo COVID. Además de poder recomendarle que vaya al médico, también es el miedo a enfermarse uno, ¿no? Pero bueno, sin miedo, pero con respeto, salir para adelante. Claudio, todos. ¿Cómo? Toda tuya la presentación.
No, y la importancia de las dos, digamos, de la experiencia personal, una tiene que ver con lo que empezabas diciendo de estar en contacto, del hecho de estar en contacto y de cómo transmitir y de cómo comunicar, es la clave para transmitir tranquilidad, porque la gente que trabaja en la primera línea, en el fronting, farmacéuticos, profesionales de la salud, necesitan tranquilidad, y la tranquilidad está dada por la información, y en estos meses que llevamos, que son muchos, lo que abundó en general fue la desinformación. Y la sobreinformación y la desinformación son la fuente de lo que ya suficiente era la incertidumbre que al principio nos abordaba. Entonces, pasado cierto tiempo, digamos, en tu actitud proactiva de decir, bueno, mañana vamos todos, ponemos los protocolos en marcha, es ponerse en acción. Y el título de lo que vamos a charlar hoy, que es el miedo, lo tenemos que tomar con el respeto que significa de que el miedo es una respuesta normal que los humanos y otros animales tienen frente a las amenazas. Entonces, el miedo es una defensa natural que en su justa medida es necesario para tomar mejores decisiones, ¿no? Y nosotros somos la sumatoria de decisiones que tomamos, en definitiva. Es decir, nuestra vida está un poco determinada por las decisiones que tomamos. El miedo hace tomar decisiones de entrada y en la justa medida adecuadas, y muchas veces cuando el miedo se cronifica y el miedo aumenta, empiezo a tomar decisiones equivocadas. Entonces, la diferencia más importante cuando uno habla de miedo es, un poquito de miedo está bueno y hace que nuestro cerebro funcione y tome buenas decisiones. No es una mala palabra, miedo. Como no es una mala palabra. El miedo, en su justa medida, no, si vos, la persona que hoy, digamos, no tiene miedo, si vos no tenés un poquito de miedo, salís a la calle y no te cubrís la boca, salís sin barbijo, salís sin cubreboca, lindás. La falta de miedo está muy cerca como de cierta falta de conciencia de realidad. El miedo justito hace que vos salgas y digas, pará, el virus no flota, el virus no está en el aire, el virus no está en la calle, el virus está en personas, y si esas personas se cubren y yo me cubro, no hay un riesgo aumentado en que yo pueda salir a la calle o en que yo pueda ir a trabajar si me cuido y nos cuidamos. Entonces yo necesito un poquito de miedo, y el cerebro necesita un poquito de miedo para tomar mejores decisiones. Cuando el miedo es excesivo y se transforma en pánico, ya es un miedo inútil que no te hace tomar buenas decisiones, porque el pánico paraliza. Okay. Si vos no tenés un poquito de miedo el día 0 de la pandemia y decís, mañana abrimos, pero con este protocolo, si no tendrías un poquito de miedo, no pones un protocolo en acción. Decís, nah, somos gente que no nos vamos a enfermar, no nos vamos a contagiar, y no te sirve. Ese poquito es como, vos hacés el paralelismo como decir, nosotros funcionamos con cierto nivel de estrés que lo necesitamos para poder responder frente a si alguien va a venir a robarte o un animal va a salir corriendo cuando viene un depredador. Necesito ese poquito de estrés para funcionar bien. Cuando eso se transforma en algo crónico, la sobrecarga no hace bien al sistema. Entonces, ese poquito está bien, el miedo en su justa medida es bueno, el miedo excesivo se asocia al pánico, y el pánico es el miedo inútil o lo que te genera parálisis de acción. Es decir, vos pudiste tener el suficiente miedo como para armar un protocolo de protección para vos y para el resto, pero no tuviste un miedo excesivo que te generó pánico y parálisis. Y el pánico y parálisis es lo que tiene mucha gente, habiendo pasado 4 meses y habiendo escuchado muchas cosas, porque si vamos al principio, y en Argentina, al principio era barbijo no, cubreboca no, después barbijo solo el que está enfermo, después barbijo solamente en áreas de circulación de alta exposición, después barbijo algunos, después barbijo todos,
si vos pensás, estamos todo el tiempo con la variable volátil de que todo va cambiando. El otro día escuchaba que nosotros teníamos preconceptos de decir, bueno, ¿qué es para vos, Eric, el corto, el mediano y el largo plazo? Y eso se cambió de una manera en donde hoy los plazos, vos decís, escúchame, el corto plazo son 3 horas, el mediano plazo son 3 días y el más largo plazo son 3 semanas. Es decir, cambió la variable de cambio. Pero en esto creo que es importante poder pensar cómo el cerebro va generando cambios, y hay otra palabra sumamente importante, que cuando uno habla de resiliencia y de neuroresiliencia, yo tengo que tener la flexibilidad, o sea, no hay nadie que pueda sortear esta crisis sin flexibilidad. Pero no flexibilidad de las articulaciones, flexibilidad del cerebro, flexibilidad cognitiva. Yo necesito poder doblar con las señales de tránsito que me está dando esta calle. Entonces, quien no pueda tomar las señales de tránsito y pueda decir, acá esta calle se termina, tengo que doblar, aunque yo venía predeterminado a seguir, el que tenga más estructuradas sus ideas y no las pueda mover, no puede reinventarse. Pero bueno, la buena noticia es, nuestro cerebro es flexible, nosotros tenemos que aplicar toda nuestra flexibilidad cognitiva en pos de poder cambiar y de poder reinventarte, porque si no te quedaste y te pasó por encima. Entonces, sí, ibas a decir algo, Eric. No, que digo, hay un tiempo, digo, generalmente la gente es adaptación, hay un plazo, hay un tiempo en que se utiliza, o sea, pasar del miedo a la acción es instantáneo por lo general, hay gente que tarda 2 o 3 meses, o estos cambios radicales tan fuertes que hay, tardan muchísimo, o sea, se habla de 6 meses, de 1 año, ¿cómo es? Mirá, yo creo que hoy tenemos una parte del diario del lunes porque veníamos, digamos, con una situación o con una crisis que nos llegó cuando otros ya estaban en el pico, entonces tuvimos diario de lunes de aprender de otras experiencias, de lo que muchos no se conocía y de lo que nadie en diciembre del 2019 lo puso en su business plan para el 2020 y nadie puso el COVID como un escenario factible posible y que nos iba a cambiar la vida a todos, en donde la mayoría, digamos, si se mantenía en esa rigidez, no subsistía. Entonces, digamos, acá vos tenés, quien no puede flexibilizar, volvés a la isla, digamos, donde Darwin hizo los experimentos, que el que no se adapta no subsiste. Entonces, el cerebro tiene capacidad, y esto lo vamos a ver, para poder flexibilizar en todos. Los tiempos son distintos, es decir, vos tenés un hermano mellizo gemelo que es totalmente distinto a vos porque tiene otro temperamento, otra personalidad y tienen la misma genética, ¿sí? Y eso es la esencia del ser humano. Y el cerebro funciona siempre distinto por la forma de ser de cada uno. Entonces, hay unos que van a ser un Eric que el día 1 van a ver la manera de que el día 2 estemos trabajando como el día 0 o como el día -1 de lo normal, en esta nueva normalidad, y es proactivo, y hay otro Eric que puede estar paralizado con esa situación, y esa parálisis le puede durar un tiempito o le puede costar arrancar. Entonces vos tenés personas que están proactivas, se reinventaron, cambiaron y pudieron regenerar un nuevo sistema dentro de lo que hacían. No sé, tenés empresas de turismo, como una empresa online como, no sé, Turismo City, empresa con un caudal de clientes muy buena, viajar no pueden viajar, ¿qué hacen? Les traen la cerveza del mundo a sus casas en lugar de que cada uno pueda viajar. Y hoy tienen una distribución enorme de esto. ¿Qué hicieron? Se reinventaron. Y a lo mejor tuvieron el día 0 pensándolo, el día 2 o el día 3, pero lo terminaron haciendo. Es decir, porque hoy actividades que no pueden subsistir si no pueden reinventarse. Y en esto hay situaciones, digamos, críticas. Dentro de la mayoría de las personas que hoy están, digamos, escuchando hoy, están en un área que es al revés. Es decir, trabajo hay, actividad se mantiene, y tengo que ver cómo yo alimento a mi cerebro de una manera tal de que pueda tener la tranquilidad para poder trabajar con el miedo justo que me proteja y no el excesivo que me paralice y que no me permita ni trabajar ni estar trabajando con cierto grado de tranquilidad. Y en este caso, por ejemplo, los médicos como vos
tuvieron que hacer esa adaptación inmediata, porque tengo que ver el paciente igual. O sea, acá el farmacéutico también tiene una función, no solo del negocio de la farmacia, que además son negocios, sino que además tiene importancia fundamental en la sociedad. Entonces, total. Y además sirve que el farmacéutico está en una farmacia, tenga la farmacia cerrada atendiendo por el turnero, porque si no, o sea, no da el servicio que tiene que dar y de repente pueden con protocolo entrar 2 o 3 personas, dependiendo del tamaño del local, atender con todos los cuidados, con todos los protocolos, pero perder ese miedo y atender la necesidad de la sociedad y, por supuesto, de su fuente de trabajo. No, y además, si vos te fijás, digamos, los comercios de alimentos y las farmacias eran los lugares donde todos nosotros íbamos para comprar cosas, y la farmacia era un lugar que siempre tenía demanda, es decir, en general había los lugares, como obviamente, como decís, como la capacidad según la superficie de cada local, hacía de que puedan entrar X cantidad de personas, y las farmacias más grandes que tienen no solo remedios, sino que, no sé, que tienen cosas más de perfumería que no son de las que ve el farmacéutico, tenían divididos, pero la farmacia es de alta demanda, la gente, digamos, va, y lo importante es que vos al par de días, y si no era a la semana, ya veías distanciamiento de la cola entre las personas que ya estaban adentro, que eran muy pocas, y el farmacéutico cubierto con alguna protección, él más una distancia que no te permitía, digamos, que tenía algún cobertor plástico, o te generaban una distancia que en algún momento, y en algunas ciudades, se hacían ese hermetismo por seguridad, digamos, más de hechos delictivos, y hoy se hizo por una seguridad de transmisión de COVID hoy, pero es una actividad que nos cuida y que muchos de los cuales van a venir para quedarse. Es decir, cuando esté la vacuna o cuando esto haya desaparecido, porque esto va a desaparecer, o porque tengamos la vacuna, o porque igual naturalmente se va evaneciendo la actividad de lo que podemos ver, digamos, adelante, todo va a ir volviendo. El tema es cómo nos fortalecemos hoy. Entonces, si esto es una crisis, las crisis tienen oportunidades, y la variable, digamos, de cómo cada uno le ejerce fortaleza frente a la adversidad, sí está en el temperamento que cada uno tiene y con quién cada uno se rodea, y la tranquilidad que adquiere frente a estas actividades. Yo lo que digo es, mañana el COVID no está más, y ese protector, ese plástico lo vas a dejar porque te va a proteger de otros virus, puede llegar a ser para seguridad también, es decir, que hay cosas que van a quedar, y el uso de elementos de higiene y el alcohol en gel y esto, algunos ya lo teníamos la obsesión de antes, y antes de la gripe del 2009, del H1N1, y son cosas que fueron quedando y después fueron evaneciendo, hasta que ahora obviamente va a quedar y nadie se lo va a olvidar. Es decir, los chiquitos, que esta generación C, que somos la generación del coronavirus, de la cuarentena, del COVID, esta generación, nadie se la va a olvidar estos meses, porque están tenidos de mucha emoción que ayudan a que los recuerdos en tu memoria queden. Pero también va a ser, digamos, de cómo cada uno pudo dar una vuelta, reinventar la situación, teniendo en cuenta que nuestro cerebro te permite tener esa flexibilidad, está en cada uno cómo la pone, digamos, en marcha y a punto, ¿no? Bueno, es decir, muchas de las farmacias se readaptaron, bueno, haciendo delivery, haciendo e-commerce, atendiendo de una manera diferente todo lo que es la parte de las recetas y todas esas adaptaciones. Nosotros mismos, como Greenberg Dentales, lanzamos como 50 nuevos productos en menos de un mes, productos que tal vez asociados un poco a nuestra parte de odontología o a la parte de salud, pero hoy tenemos productos, inclusive clientes nuevos que antes o no teníamos en nuestro radar y nos tuvimos que ir reinventando, ¿no? Sí, pero mientras vos el día 1 accionaste, otros el día 1 paralizaron. Y entre que dijeron,
a lo mejor subestimando, a veces no sobreestimando el miedo, sino subestimando diciendo, bueno, esto es transitorio, estas 2 semanas que dicen inicialmente y después esto va a arrancar, y en realidad el accionar te puso, digamos, en el desafío que lo fuiste redoblando, incorporando nuevas cosas para vender, nuevos clientes y nuevas áreas digamos, como nuevas áreas de comercio que antes estaban enfocadas en un área y las ampliaste y agregaste cosas y manejaste mejor, digamos, el delivery. Las farmacias hoy manejan menos contacto, es decir, pueden ver la credencial escaneada de lejos en el teléfono, pueden mandar por WhatsApp, yo hago la receta digital, que tiene que tener una sigla determinada de emergencia COVID sanitaria 2019, COVID-19, y eso ya es todo electrónico. Por ejemplo, yo, en lo personal, yo ya hacía recetas electrónicas, y era digamos, el mercado que no aceptaba mucho de lo electrónico. Entonces era, bueno, sí, hacé la electrónica, pero la firma tiene que ser original y la fecha tiene que estar original y demás. Entonces, digamos, eso te fluye más rápido, pero bueno, ahora vos mandás, como en Estados Unidos o Canadá, que se mandaba la receta por electrónica a la farmacia, bueno, vos ahora se la mandás al paciente y el paciente la manda por WhatsApp o por mail a la farmacia y la farmacia la recibe. Y eso, al principio, digamos, ni los farmacéuticos sabían bien, ni los pacientes sabían bien, ni los sistemas médicos sabían que esto existía de esta manera, hasta que, digamos, se hizo. Pero es una manera que ayuda y que la cuarentena o la pandemia termina y la receta digital queda. Y es un elemento sumamente útil, que contamina menos el ambiente, menos papel, es decir, tiene ventajas por donde lo mires. Y sin embargo, digamos, antes estaba ahí. Y una pregunta que vos antes comentabas es, todos los procesos de este periodo, digamos, si lo pones en las actividades comerciales, educativas, los colegios, los docentes, las universidades, todos tuvieron que cambiar. Algunos cambiaron el día 1, unos se tomaron unas semanas que mandaban actividades para que los chicos se entretengan, mientras pensaban cómo iban a resolver la virtualidad de la educación. Y esto ya vino para cuando lo empezaron a lanzar, digamos, el área social, recreativa, el encuentro entre las personas va a volver, porque es lo que nos alimenta, es lo que nos da casi el tamaño de nuestro cerebro, tiene que ver con nuestra conciencia social, y necesitamos del otro y necesitamos volver a estar juntos. Pero hay muchas cosas que la virtualidad nos dio, hay muchas cosas de la venta online, hay muchas cosas de la receta digital que vinieron para quedarse. Lo mismo que el colegio remoto y algunos aspectos del trabajo remoto, pero profesionales de la salud, farmacéuticos, son personas que son esenciales en el lugar de trabajo. Entonces yo puedo resolver cosas a través de la tecnología y esas cosas vinieron para quedarse y al mismo tiempo necesito lo presencial. Necesito revisar el paciente, necesito revisar el chico, atenderlo, con la tranquilidad de que yo tengo una cobertura que antes ni la usaba para entrar a un quirófano y ahora la uso para atender en mi consultorio. Entonces, y con eso me siento seguro yo y transmito tranquilidad a quien atiendo. Y eso es una cuestión en donde si uno sabe que con el cuidado, con la distancia cuando estoy afuera, pero cuando estoy atendiendo, con mi cobertura efectiva y mi limpieza intra e interpaciente, genero una tranquilidad para mí y para quien está conmigo, eso es el mejor elemento que me permite seguir trabajando. Entonces hoy es como uno tiene que transmitir tranquilidad al que viene, al cliente que va a la farmacia, al paciente que viene al consultorio, tiene que venir con tranquilidad. Y la tranquilidad se consolida con el aprendizaje de cómo las cosas se van transmitiendo. Teniendo en cuenta que acá arriba tenemos un director de orquesta, ese director de orquesta necesita tocar cada instrumento en armonía y la flexibilidad cognitiva que necesitamos para fortalecer un mejor fortalecimiento frente a la adversidad es posible y no importa la edad. El recién nacido necesita todo el tiempo el estímulo y la persona en la tercera edad, inclusive el que se retiró, necesita seguir trabajando ese músculo toda su vida, porque el cerebro es un músculo que hay que entrenar. Entonces, la resiliencia y la neuroresiliencia también hay que entrenarla, no la traemos de fábrica directa.
¿sí? Perfecto. Sí, nada, está muy bien. No, te iba a decir que uno en esos cambios de paradigmas, o en esas nuevas verdades, uno va cambiando. Y también va cambiando el mensaje desde lo que vamos recibiendo, porque no es lo mismo la cuarentena que estamos ahora que la que teníamos hace un tiempo, que nos venían diciendo, dentro de 15 días, dentro de 15 días, dentro de 15 días, viene el pico, viene el pico, viene el pico. Ahora está como, está barra la cuarentena, o todo lo que vos quieras en la cuarentena, pero yo necesito trabajar y la sociedad necesita salir, necesita ir a tomar una cerveza o un café a un bar. Y eso también es como de vuelta otra vez a pelear. Seguro, porque la pandemia económica... Levantar el ánimo, ¿cómo? Por eso, porque ahí, digamos, es todo lo que tiene que ver con la pandemia económica. Pero hay un aspecto de las personas y de cómo se plantan para salir adelante que tiene que ver con cómo cada uno de nosotros se siente en una zona de confort o en una zona de disconfort. Y vos ves adolescentes, adultos jóvenes que están en una zona de confort sin salir. Y eso está, hay dos grupos, ¿no? El que se siente cómodo sin tener miedo de salir, pero se siente cómodo no saliendo. Y el que se siente cómodo porque se siente inseguro e intranquilo saliendo. Entonces hay un montón hoy que al principio tenían ansiedad por salir. Y cuando a vos te decían 15 días hoy, después te lo extiendo 2 semanas más, van jugando con tu incertidumbre. Entonces, la volatilidad, la incertidumbre es el principal ansiogénico. Es decir, si vos no sabés cuánto dura la calle, cuánto ejercicio vas a hacer, cuántas horas vas a trabajar, cuánto va a durar el encierro, el confinamiento, es decir, aumenta la ansiedad, el no saber dónde está la luz al final del túnel que está. ¿Entendés? Entonces, ahora, si yo no la puedo ver, es muy difícil tener un mensaje esperanzador en cómo ves el vaso. Es decir, si vos ves el vaso medio lleno, medio vacío, tiene que ver con cómo te posicionás y qué anteojos usás para verlo. Y cómo ves, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte de nuestro cerebro positivo, de la psicología positiva, que ve los aspectos, digamos, en donde no hay manera de fortalecerte frente a la adversidad que encontrando la oportunidad que la crisis te da, ¿no? Entonces, la oportunidad que le da al que vende pañuelos cuando la gente llora es encontrar en una crisis la oportunidad que puedo utilizar para poder, en un aspecto reinventar, en un aspecto fortalecerme, y en otro, siempre en uno y en otro, voy a tener que poner en juego cómo me voy flexibilizando en las decisiones que voy tomando y cómo me voy ayornando a la realidad. Entonces, poder tomar buenas decisiones en una zona de disconfort te permite poder fortalecerte frente a situaciones críticas. Entonces, nadie se fortalece en situaciones, y si vos tomás personas que trabajan en empresas hace muchos años y que pasaron muchas situaciones de crisis, los talentos aparecen en personas que bailaron muchas de estas danzas, en muchas crisis. Las personas que atravesaron muchas crisis adquieren mucha versatilidad. Por eso, viste, afuera el argentino, y en muchos aspectos el latinoamericano, era mucho más versátil y mucho más preparado al cambio y a cómo te cambiaban las reglas del juego externo de una forma imprevista de un día para el otro, del 17 al 18 o del 18 al 19 de marzo, no sé, un europeo, un norteamericano, donde las reglas poco cambiaban. Entonces, esa flexibilidad vos la adquirías. Vos adquirías una gimnasia y la adquirías de chico. Entonces, cuando vos aprendés un segundo idioma de chico, lo aprendés mejor. Cuando aprendés a jugar a la pelota por habilidad propia o por práctica o por incentivo, o andar en bicicleta o esquiar de chico, no te lo olvidás. Y lo registrás de una manera distinta, porque el acorde musical se establece de una manera distinta cuando sos más chico. Pero esa neuroplasticidad la tenemos toda la vida, ¿sí? Es decir, nosotros... ¿Cómo la ejercito? ¿Cómo voy haciendo? Porque es de uno mismo, es innato, o hay algunos tips o secretos para ejercitar eso. Totalmente. Si vos tenés en cuenta de que nosotros
cada uno de nosotros, ¿no? Hace poco escuché esta frase como, cada uno de nosotros es el gerente comercial de nuestra mente, ¿no? Entonces, nosotros somos responsables de cómo vamos a conformar nuestra corteza cerebral, este cerebrito rojo haciendo gimnasia. No hay una edad para ejercitar nuestro cerebro y nosotros somos los arquitectos de nuestra corteza cerebral, por eso somos nuestros citoarquitectos, ¿no? Es decir, la capacidad que tenemos de ir armando nuestra corteza a medida que la estimulamos va a ir generando cambios. Entonces, la manera que los cambios entran es yo no puedo hacer cambios en mi corteza cerebral si no le genero un desafío y una motivación a mi cerebro. Entonces, lo aburrido, lo cotidiano, lo rutinario, probablemente vos lo hacés por inercia, poco consumo, no generás ningún cambio en tu cerebro queda igual. Todo lo que es un desafío, lo que es un cambio, lo que te motiva, lo que genera una buena atención, es como que un cerebro atento es un cerebro que aprende y es un cerebro más feliz porque incorpora, modifica la estructura de su cerebro, de su corteza cerebral, de las interconexiones de la neurona, motivados por lo que el entorno le genera. Entonces, si vos tenés cosas que no te motivan, es poco probable que puedas ser una persona que incorpora aprendizaje. No hay aprendizaje sin motivación, ni en primer grado, ni en un trabajo, necesita una motivación. Entonces, el cerebro necesita motivación para aprender y la corteza de nuestro cerebro y nuestras interconexiones necesitan el desafío, lo nuevo, como lo que te hace prestar mucha más atención, consumir mucha más energía para el cerebro que lo que va solo por piloto automático, sin gasto energético, automático, lo que haces sin pensar y sin pasar por tu conciencia, son cosas que no te van a generar mucha impronta, cambio, y que si vos tomás que la neuroplasticidad es la experiencia y cómo la experiencia modifica la corteza, tenés que dar cosas que motiven, tenés que dar cosas nuevas, tenés que dar cosas que te generen atención, que tu cerebro quiera estar atento frente a esto nuevo que estás aprendiendo. Entonces es como, no es solamente lo que pasa, porque vos no podés hacer que el virus esté o no esté, pero vos sí podés cambiar cómo vos te tomás el hecho de que el virus esté y qué es lo que vos podés hacer para estar distinto. Entonces, en esto se va a decir, bueno, pero la incertidumbre, el virus, lo que me dicen, la infodemia, la sobreinformación, me genera ansiedad. Entonces, la mejor manera de bajar la ansiedad es no sobreinformándote y no desinformándote, sino informándote lo justo y necesario. Pero el principal ansiogénico y antidepresivo es la actividad física. Es decir, que vos, antes de la cuarentena, hacías actividad física, la tenés que seguir haciendo. Antes de la cuarentena no hacías, es tu momento. Antes de la cuarentena siempre quisiste aprender a cocinar una determinada comida, un tipo de baile, un tipo de canto, es tu momento de aprender algo nuevo, porque eso es lo que va a motivar tu cerebro y lo que te va a permitir estar mejor en tu trabajo, en tu estudio, en tus relaciones. Y voy al otro tema importante, que son las relaciones. El virus dice que tenemos que estar lejos y que tenemos que tener distancia social, ¿sí? Pero el distanciamiento es físico. Nosotros tenemos que seguir en contacto social. Vos tenés que seguir en contacto con todos los que visitabas, con el llamado, con la videoconferencia, con estar. Te tenés que seguir conectando. Yo antes decía, la tecnología, las pantallas, no son un buen elemento para que los chicos socialicen. Es más, todo tiempo de pantalla, uno podía decir que era un tiempo perdido para socializar entre pares. Hoy la pantalla es el vehículo para que podamos socializar con pares, con nuestros padres, con los abuelos, que los nietos estén con sus abuelos, que los llamen, que no los dejemos solos. Es decir, me parece que lo más importante cuando vos decías estar en contacto, extraño viajar, llamá a todos y llamá a más de lo que visitabas. Aprovechá para que esto sea una oportunidad de decir, y al de acá, a veces llegaba, a veces no llegaba, cuando viajaba, lo llamo, lo video, hago un Zoom con un par. La gente está con un nivel mayor de saturación a las videoconferencias, al Zoom, pero cuando hay algo que los atrae, van a participar. Y si no, el individual, el llamadito de cómo estás, qué necesitas, cómo te puedo ayudar. Ayudar, estar, digamos, agradecido de lo que uno tiene
ser agradecidos con otro y ayudar a otros es un aspecto muy importante de este momento crítico que habla de cómo la empatía, de cómo trabajar en equipo, de cómo la compasión de acompañar el dolor que algunos pueden presentar en estos momentos, forma parte de aspectos que favorecen y fortalecen las bases para que uno pueda fortalecerte y alimente la neuroresiliencia. Es decir, que hacer gimnasia es importante, la actividad física es importante para tu cerebro, salir es sumamente importante. Es decir, oye, es preocupante los que no salen, ¿no? Es decir, uno está hablando de los que están en la primera línea, pero los que no salen, por temor excesivo y por pánico, también son una línea muy importante de personas que uno tiene que pensar en cómo ayudar, ¿no? Pero en esto, el estar con el otro, la parte social vincular, no la tenemos que dejar de lado porque no podamos estar en contacto físico con algunas personas que están cerca de nosotros geográficamente y sobre todo las que están lejos, las que visitábamos, las que viven en otro país, las que viven en otra ciudad. Tenemos que llamar mucho más a esas personas que lo hacíamos antes. Y eso también es oportunidad. Correcto, pero lo que pasa es que esta cuarentena, bueno, en la Argentina, más que en otros países tal vez, pero genera, además de la ansiedad, te genera trastornos de sueño, te alimentas mal, todo eso también va tirando en contra a tener ganas de salir a hacer gimnasia o de ir a trabajar. Yo te lo resumo así, mirá. Lo que vos Yo no estoy comiendo más, ¿eh? ¿Cómo? No estoy comiendo mucho más. No, seguro que no, porque el promedio de aumento de peso es entre 1 y 4, pero bueno, la tendencia es para arriba en todos. Pero lo que vos describís es cómo cada uno lidia con el estrés. Y el estrés es como el miedo. Hay un estrés fisiológico y neurofisiológicamente nosotros tenemos estrés. Cuando tenemos estrés hay 2 glándulas arriba de los riñones que se llaman suprarrenales que liberan cortisol y el cortisol va a nuestro cerebro y tiene sus receptores que liberan neurotransmisores. Eso también, el estrés transitorio, te permite tomar mejores decisiones. Cuando el estrés se hace largo, se cronifica, empiezo a tener esto. Puedo estar mucho en la cama o puedo dormir mal. Puedo comer mucho o comer poco. Puedo estar mucho más irascible. Puedo estar mucho más nervioso, ansioso o más deprimido. Pero se generan claramente el afecto del ánimo. En estos 4 meses, en todos en algún momento va a tener algún pico. Entonces, las mejores estrategias para combatir el estrés tienen que ver con cómo uno maneja la ansiedad y con cómo uno maneja aspectos que sean, digamos, antidepresivos. Entonces, si uno tiene la tranquilidad de que sale a hacer actividad o hace actividad dentro de una clase grabada en YouTube, en vivo, o nosotros hacemos una clase que hacíamos en Palermo, somos 30 y estamos 30, digamos, en YouTube, y es hasta... hay personas que hacen más actividad en frecuencia que lo que le hacían, digamos, fuera de la cuarentena, porque es necesario, porque tu cerebro lo necesita para estar mejor. Tu cerebro necesita dormir bien, necesita comer saludable, y dormir bien significa irte a dormir en horario, y en esto los adolescentes y adultos jóvenes tienen mucho modo verano, mucho modo PlayStation, mucho modo video, mucho modo de serie nocturna, como si estuvieran en vacaciones, que no están, por ahora, hasta dentro de pocos días, y es importante mantener la rutina de los padres con los más chicos, mantener los horarios, irse a dormir temprano y sin pantalla, sin luz azul de celular, sin luz azul de computadora, de video, que te activa y le hace sentir a tu cerebro que es de día y te hace no tener sueño. Comer mucho, comer mal, comer excesivamente de noche, mucha cafeína, alcohol, no son aspectos que te van a hacer dormir mejor y más relajado. Hago todo mal. Todo mal. ¿Cómo? Hago todo mal. Bueno, empezá por ver qué cosas se pueden hacer mejor. Nada, Actividad sí. física haces, Sí, entonces uno sí. tiene que mejorar, digamos, esto porque la liberación de endorfinas, la desconexión que te genera la actividad física es muy importante, y yo diría que está entre el 1 y el 2 como principal ansiolítico y antidepresivo. El otro punto importante es que las personas necesitan esto, vincularse, ¿no? Y en el tiempo, lo que menos tiene que
generar el virus es que nos desvinculemos. Tenemos que revincularnos, tenemos que estar más en contacto, más apoyo de los que necesitan y tenemos que estar mucho más en el trabajo en equipo. Es decir, lo que te salva muchas veces para ir para adelante es que el trabajo en equipo, por más que estemos separados en sedes, separados en el que trabaja en casa, el que trabaja en la planta, el que trabaja en la farmacia, todos tenemos que sentir el equipo y todos tenemos que poner mucho más en juego la empatía, que es el ponerse en el sentimiento del otro, en lo que está queriendo el otro expresar y tratar de hacer el ejercicio de ponerme en los zapatos del otro, que es un ejercicio difícil, no es fácil ponerse en los zapatos de otro. No, eso nos pasó en el equipo a nosotros. O sea, ¿Cómo? Eso nos pasó en el equipo a nosotros, nos pasó como que mucha gente se puso en el zapato del otro, mucha gente empezó de los equipos de trabajo a funcionar, a trabajar distinto, se hicieron relaciones de laburo que antes no nacían entre departamentos que son distintos o que se ven pocos. Por ejemplo, ahora almorzamos en la empresa, entonces vos ves como que hay grupos que se juntan con protocolos de distintos horarios, pero de a 2 o 3, que antes no se reunían o que antes no tenían relación, y ahora crearon un vínculo nuevo, entonces también eso va generando una endorfina diferente y que bueno, también genere un placer ir a trabajar o genere un estímulo que te motive a hacer algo diferente todos los días. Yo creo que, digamos, en ese punto, los estudios más largos de felicidad de las personas estaban relacionados con que las personas, cuanto más cerca del fin de la vida estaban, cuanto más grandes eran y más cerca del fin de la vida, más se daban cuenta que lo más importante en la vida son las relaciones, los vínculos. Entonces, la pandemia a lo mejor ayudó a vincularte más con alguien que te vinculabas poco, a vincularte distinto, desde casa, porque el 24/7 que uno tiene con hijos y pareja no es el mismo que la pre-cuarentena, y la intensidad puede generar una oportunidad de crecimiento en los vínculos o un deterioro, ¿no? Es decir, por este 24/7 que en muchos casos al principio se dio de forma intensiva. Pero la parte vincular social es un elemento sumamente importante, ya no para la ansiedad, sino para la felicidad, para el bienestar de las personas. Buenísimo. Entonces, el buen clima de trabajo en un negocio, en la farmacia, en el local, el buen clima de trabajo es algo que genera buena química, ¿no? Cuando decís hay buena química, internamente también se genera buena química y se generan como cierta motivación, donde uno... Hay un aspecto importante, Eric, que es todos nos levantamos a la mañana y hay personas que encuentran mucho más sentido a su día y a su vida, más propósito en el desafío que van a tener en su día, y otros que tienen menos. El propósito, o tener un desafío cuando vos te levantás a la mañana, es algo que el virus y la cuarentena también atentó, porque los horarios se distorsionaron, algunos no trabajaban todos los días, algunos trabajaban de casa, y el propósito a veces se confundía con que si vos estabas haciendo una tarea en un lugar distinto al que normalmente la hacías, no estabas haciendo esa tarea. Entonces, el trabajo cambió el paradigma. Entonces, el propósito en la vida es poder levantarte y tener un sentido para el cual te levantás ese día. Y también como una herramienta sumamente, y como un tip sumamente útil, es el fin de semana o el día de semana que no tenés que ir a trabajar, como el que tenés que ir a trabajar, es tan importante cambiar la rutina de que sacarte la ropa de cama, bañarte, desayunar. Tener una rutina ordena un poco la mente hacia lo que tengo que hacer distinto, ¿no? Entonces, ese orden o el orden del día es una herramienta importante de cómo empezarlo, mucho más filosófico, pero al mismo tiempo mucho más desafiante, es levantarte en tu día teniendo un propósito, teniendo un sentido por el cual te despertás y salís, o no, o por el cual te despertás y te quedás, pero te cambiaste y te pusiste perfume, aunque no estoy con ninguno de ustedes, estoy perfumado. ¿Por qué? Porque te hace bien a vos, aunque no estés con otras personas en ese momento, ¿no? Es como vos te ves, también es importante cómo vos te sentís internamente
hacia un estado de poder manejar miedo, poder manejar ansiedad y poder ver qué cosas llevan al bienestar. Y la incertidumbre crónica es algo que atenta contra el bienestar de las personas, ¿no? Porque obviamente que cuando vos tenés garantizado... diciendo 15 días. Pero por eso, si igualmente, si vos tenías certidumbre que el 18 de marzo te iban a decir que ibas a estar hasta el 18 de julio, salían todos a la calle y te decían, no te hago la cuarentena. El virus, ¿qué virus? Como muchas personas hoy están con ese grado de agotamiento del confinamiento, entonces están como haciendo menos caso a algunas cosas que inicialmente la conciencia social era muy importante. De hecho, en muchos países no era el confinamiento obligatorio y compulsivo para todos. Era una conciencia social que hacía que el distanciamiento lo tenías que cumplir vos como ciudadano consciente. Y esa conciencia social acá te la juegan poco, porque no es que te dicen, dejamos que vos tengas tu libre conciencia de actuar con razón de ser en esto. Clarísimo. ¿Querés que... Bueno, esto es un poco lo que vos estuviste hablando, ¿no? Si tú no cambias, el mundo cambiará sin ti. Es un poco de lo que venimos hablando. No sé si te quedó algo en el tintero. No, esto como, digamos, el concepto de que si, digamos, Netflix era mucho más chiquitito que Blockbuster cuando yo vivía en Canadá y te mandaba el CD a domicilio. Entonces, el hecho de tener que ir a devolver el CD al local en Blockbuster se transformó en un problema que Netflix lo solucionó, que te mandaba el CD y vos lo devolvías por carta y después se hizo lo que se hizo. Y Blockbuster es como el paradigma de que el mundo cambió y ellos no. Se quedaron con el VHS y los DVD en el local y en eso, digamos, no pudieron reinventarse y el afuera cambió y el adentro no. Entonces, nosotros tenemos que generar cambios en nuestro cerebro interno, si es a la medida de lo externo mejor, y si estamos antes o un paso adelantado, mejor. El concepto que no terminé relacionado con esto es que la cuarentena lo que hizo fue acelerar procesos. Es decir, cosas que se iban a dar en periodo de meses y años, se generaron en meses. Algunas cosas en semanas. Y entonces eso fue para todos, para organizaciones enormes, para empresas pequeñas, para pymes, para individuos, para profesionales, para personas y para familias. Entonces, todos, en su medida, tuvieron que hacer una gimnasia y poner, digamos, en favor de poder cambiar toda la flexibilidad cognitiva que tenían, que pensaban que no tenían, pero había, o que no tenían y tuvieron que trabajar para que esté. Tal cual. Durísimo, pero así se hizo, ¿no? Nos costó mucho, mucho esfuerzo para muchos de nosotros también, mental y físico, pero hay que hacerlo, no queda otra. Total. ¿Crees que...? Sí. No, esto decía, todo lo novedoso es la forma en la que nuestro cerebro aprende mejor y el cerebro motivado aprende mejor, que es algo que habíamos comentado. Y esto es como que a la realidad o al COVID o a lo que fuera no lo podemos cambiar, pero cómo cada uno se toma esa realidad y qué es lo que hace con ella, claramente sí. Entonces, ese es el ejercicio o el desafío que hace cómo cada uno, desde su cerebro, desde su flexibilidad cognitiva, desde cómo, digamos, me fortalezco, que en acciones es poder cambiar a la medida que el cambio externo se va generando y poder reinventarse y generar cosas que antes no hacía, pero que esto me obligó y me llevó por ese camino, porque la demanda te lleva a necesitar cubrir necesidades que tu negocio podía no tener antes y ahora la tiene, o la tranquilidad de que el negocio que vos estás trabajando o el farmacéutico que está va a tener más demanda que antes. En algún momento, digamos, las droguerías tenían un trabajo en abril y mayo 2020 mucho mayor que el año anterior. Es decir, en algún momento los que manejaban, digamos, la distribución en farmacias eran de los pocos que tenían mucho más trabajo que otros años en esa misma altura del año. Entonces es como, inclusive tenían
menos posibilidad de cubrir las demandas. Entonces, la inteligencia, la habilidad, la capacidad de poder moldearte, de poner al servicio de la demanda toda nuestra neuroplasticidad y toda esta capacidad de cambiar, tiene que radicar en qué modelos de tranquilidad manejamos. Y en esto volvemos a las bases, es decir, si yo estoy tranquilo atendiendo porque sé que tengo toda la cobertura necesaria para no tener ningún problema, voy a estar tranquilo y voy a transmitir tranquilidad. Entonces, no hay manera más adecuada de transmitir tranquilidad que si yo voy a un lugar y veo que la persona que me recibe está con los cuidados que necesita tener, con la protección, con la higiene y con las barreras que hacen de que nadie pueda atravesar un plástico, ni un virus, ni una bacteria, y cuando vos le lavás las manos a tu hijo cuando tocó la tierra, lo protegés mucho más de bacterias que te van a afectar el intestino y el área gastrointestinal que lo respiratorio, pero no importa, porque lo que hiciste te va a ayudar a protegerte, pero la protección te va a dar tranquilidad. Entonces vos hoy realmente tenés adultos y chicos jóvenes y chiquitos que están intranquilos, ansiosos y con miedo con cosas que no deberían tener si estuvieran más tranquilos y al mismo tiempo más informados de que con la cobertura necesaria, que son 3, distanciamiento social, cobertura de nariz y boca y limpieza de manos, son 3 cosas que hacen que en una buena cobertura en la vía pública o entrando a un negocio donde no hay hacinamiento, pero sobre todo lo que es al aire libre y un lugar cerrado, pero que no hay mucha gente, no tiene capacidad efectiva de generar, digamos, un contagio. Y para los médicos, nosotros, y para los farmacéuticos que podemos lidiar con personas que pueden ser positivas, pero asintomáticas, y positivas sintomáticas que lo saben, o sea que ese también radica la conciencia social de quien tiene síntomas, en cómo ellos se tienen que proteger mejor, pero lo importante es que si yo estoy con la cobertura necesaria de protección y mantengo los cuidados necesarios y no llevo mi mano a mi boca y no me estoy tocando el barbijo y no me estoy tocando la máscara y no toco lo que puedo movilizar en el coronavirus y en otras cosas, pero hoy lo prevalente es esto, es la manera de poder darle tranquilidad a tu cerebro y manejar niveles aceptables de miedo, niveles aceptables de ansiedad y un estrés limitado a tomar buenas decisiones de corto y mediano plazo y no un nivel de ansiedad excesivo, un nivel de miedo que se transforma en pánico y que me paraliza para la acción. Entonces, eso un poco me lleva a habilitando las preguntas y respuestas Q&A, la Q y la A. Acá el que quiera preguntar, justo hay una pregunta que era más o menos que estaba respondida recién por vos, que era cómo se motiva a los empleados en una situación tan complicada como la actual. Pero bueno, es esto, es un poco lo... Sí, yo creo que la tranquilidad... Que el doctor responde. Ojo, sí. Ojo, digamos, esta filmina diapositiva que vos pusiste tiene una base, digamos, si querés, desde la neurociencia, en donde el humor también es una forma de generar tranquilidad y es una forma de transmitir buena química, buenas endorfinas y es un elemento protector, ¿no? Es decir, las personas que tienen buen sentido del humor, que no es una persona chistosa, sino que es una persona que sabe reírse de las cosas y que eso es un círculo virtuoso en el cerebro, en lo que es digamos, áreas que tienen que ver con circuitos de recompensa, pero que tienen que ver con circuitos de bienestar, ¿no? El humor es una herramienta sumamente importante en esto, juntamente con transmitir tranquilidad. Motivar, me parece que la motivación tiene que ver con cómo las personas que trabajan en lugares se sienten parte importante y elementos fundamentales en el rol que ocupan en la organización y el peso propio que le imprimen a la actividad que realizan, ¿no? Entonces es como que valorar desde la persona que realiza cualquiera de las actividades en un oficio, valorada por todas las personas que están por encima,
gratifica enormemente y motiva mucho a las personas. Es decir, una persona que se siente valorada por su supervisor, por su jefe, por el dueño de la empresa, es un empleado mucho más efectivo en su trabajo y mucho más contento y alegre en su interior, por más que no se esté riendo. Es un elemento sumamente importante valorar, gratificar a las personas que trabajan con nosotros. Y muchas veces, gracias, qué bien hiciste esto, qué bien manejaste esto otro, que para nosotros puede resultar como algo que justo me salió, el que lo recibe no saben el bien que le hicieron para que lo haga mejor, para que se quiera duplicar la apuesta, para que quiera superarse a sí mismo. Es decir, y lo contrario es lo que genera que alguien se desmotive, no valorar, no gratificar y no jerarquizar la actividad que cada uno hace, desde que el que abre la puerta hasta el que toma la última decisión empresarial. Todos necesitan ser gratificados y valorados por el resto y sobre todo por el equipo. Y cuando una persona tiene un valor específico dentro de un equipo que se valora como equipo, ponemos en juego trabajo en equipo, empatía, que son claves en épocas de crisis para poder fortalecerse como unidad. No como un elemento suelto, sino como unidad. Última pregunta, doctor. Sí. Acá están preguntando en cuanto al miedo y la fobia al salir, que puede ser parecido a lo que hablábamos antes, ¿no? Estar en el mostrador, estar ante un posible contagio. Bueno, es motivación, es explicando, es educando. Sí, yo creo que la tranquilidad está en que si yo me siento tranquilo de la protección que tengo para cualquier sospechoso de que pueda ser positivo, es decir, si yo estoy cubierto para cualquier sospechoso, quiere decir que si yo tengo mi barbijo, no sé, mi mascarita, tengo un acrílico que me separa y encima tengo distancia de la persona que estoy atendiendo, tengo que tener la tranquilidad de que nadie va a seguir saltando y atravesar el acrílico, el vidrio, el acrílico que tengo de protector, el barbijo, no lo va a atravesar. Entonces, yo tengo que tener la tranquilidad de que puedo salir a la calle con cobertura, insisto, puede ser con barbijo y cobertor plástico. Yo tengo que salir a la calle tranquilo de que el virus no flota, que para que alguien me transmita el virus tengo que estar desprotegido yo y tiene que estar desprotegido el que está contaminado. Entonces, si yo tomo a todos como posibles contaminados, me tengo que sentir tranquilo de que nadie, aunque se escape una partícula de flush por fuera del barbijo, puede atravesar ni la distancia a la que estoy, ni los elementos de protección que tengo en el medio. Entonces, tengo que tener la tranquilidad para salir a la vía pública completamente cumpliendo distancia, protección e higiene, con la tranquilidad de que en el aire no está flotando ningún germen. ¿Sí? Y si yo salí y no me crucé con nadie, mi ropa tampoco se contaminó. Pero la gente que se va para el otro lado y que se obsesiona, me saco toda la ropa en el palier, me baño con Pervinox en la escalera, es decir, tranquilos. Es decir, yo tengo que tener, ojo, en esto me parece que la tranquilidad también está en este punto importante, Eric. Es tan importante cómo te pones como con cómo te sacás los elementos de protección. ¿Sí? No hace falta sacarte el elemento de protección del astronauta del SAME que fue a traer un COVID al sanatorio. Es decir, la forma en la que vos te sacás la máscara y el barbijo es tan importante para no contaminar las áreas, es decir, digamos, trabajando con las piolitas que están atrás y no con la parte, entre comillas, contaminada. Si vos tenés el barbijo y un cobertor de plástico, el cobertor de plástico es el que tenés que trabajar con más cuidado, que también lo podés limpiar y eso está. Pero sí, también a mí me deja tranquilo, o sea, yo sé que el Lisoform mata bacterias y virus, pero la gente... 99,9 dice, ¿no? Sí, tirándolo en 1 metro cuadrado durante no sé cuánto tiempo, te gastás un aerosol por bacteria, pero si la gente se siente tranquila con eso y eso le da confianza o estímulo como para estar trabajando tranquilo, lo ponemos, tiramos. Obvio, pero además es como... Digamos, porque viste que después hubo mucho chiste alrededor de, uy, y esta llave tocó esto, entonces limpio la llave, pero después me limpio la mano con la que limpio. Pará, ¿sí? Le tiraste aerosol, alcohol en aerosol,
yo uso alcohol en aerosol, ponele. Me gusta más que el gel. Entonces, yo te vendo gel. Tan perfecto, pero te quiero decir, en una época fui a poner a gente mayor la vacuna antigripal. Alcohol en gel, alcohol en aerosol, me limpiaba la zona, me limpia la mano, me limpia el guante. Es decir, te da tranquilidad, te agarra un poco de obsesión con cosas, le pasás un poquito te pones alcohol en gel, esa gota de alcohol dentro del gel mata todo, porque el jabón lo mata. Entonces, es decir, vos te manejás una buena higiene y estás tranquilo. Entonces, y en esto muchas veces, Víctor Coopers es una persona que habla de cómo las personas tienen diferente valuación en base, o qué valores tienen, en base a la C que dice acá de capacidad, la H de habilidades, o sea que la capacidad de la persona y la habilidad de la persona suma al valor de una persona, pero la actitud multiplica. Entonces, en esto es, cómo me tomo las cosas, es la actitud que le pongo. Ponele actitud la forma, ponele actitud la onda, ponele actitud la manera en la que te llevas la vida, y la manera en la que te tomás la vida, y la manera en que le pones el pecho a la vida. Entonces, todo esto conforma la actitud, y la actitud es lo que marca la diferencia de las personas frente a las situaciones del que prevalece, frente al que se evanece en situaciones críticas. Y en no críticas también, porque esto es hablando de una situación crítica, hablando de una crisis, o hablando de la vida misma cotidiana en la pospandemia, porque cuando vos hablas de la nueva normalidad, ya estamos en la nueva normalidad, porque hoy estamos haciendo este Zoom, cuando a lo mejor esto lo hubiéramos hecho en una ciudad del interior o en otro lugar, como un evento, después de todo el día de haber viajado, y bueno, y ahora va a haber cosas que van a haber cambiado. Entonces, esta nueva normalidad ya es parte de nuestro presente, de alguna manera. No es que estamos esperando el pico, no pico, la nueva normalidad. La nueva normalidad ya es hoy. Y el Zoom que estamos acá hoy, con todos los presentes, es parte de la nueva normalidad. Igual la mayoría de los que están escuchando acá este seminario tuyo están desesperados por el Retail 100. Los de Colombia en Cartagena y los argentinos en Mendoza, se supone que va a ser, en noviembre. Así que estamos todos desesperados por viajar, por ir y por volver a encontrarnos. Un abrazo enorme. Y acá, esperá que te quiera decir esto. Mirá, si vos... El punto que cada una de las personas tiene que pensar es qué nos va a haber enseñado y en qué nos vamos a haber transformado a ser mejores, ¿no? Desde personas, padres, madres, hijas, hijos, profesionales, y en el crecimiento colectivo. También en el crecimiento colectivo, lo que hablaba antes del equipo, una neurona sola no significa nada, la neurona necesita trabajar en equipo, en contacto con otras neuronas. Una sola no sirve, el equipo sirve. El cerebro necesita el conjunto de neuronas comunicadas. Entonces, las personas son como un equipo, y como las neuronas necesitan trabajar en equipo para trabajar mejor y para poder potenciarse, ¿sí? Así que esto también parte de la creatividad, y después me parece que nunca vos te podés ir sin esto. Es verdad. No me lo permiten ni mis viejos ni la religión, se los digo siempre. Así que bueno, por supuesto tenemos las ofertas de siempre, las ofertas retail, así llamadas, por todos los que están en este webinar. Ojo que estás a un clic que sea distinto, ¿eh? 20-25. 20-25. Depende de la compra. Sube el agua, sube el corcho, me dijeron una vez. La utilizamos nosotros también. Y bueno, por supuesto, agradecerte mucho, agradecerle a todos los que escucharon. Te quiero mucho, Claudio, sos una gran persona, un gran profesional, así que muchísimas gracias. Y la convocamos a Andrea para que haga el cierre. Gracias vos, Eric, por la convocatoria, y realmente un placer. El sentimiento es compartido también, así que muchas gracias. También te quiero mucho, y gracias por la convocatoria. Gracias, Andrea, Arturo y Diego. Bueno, gracias, Claudio. Realmente hemos aprendido un montón. Nos has dado un montón de herramientas
poder manejarnos. Sabemos que el miedo no paraliza, sino que nos lleva a la acción y que la actitud es todo. Y en eso puede dar fe Eric, que su actitud siempre es comercial. ¿O no, Eric? Sí, Por sobre todas las cosas. Positiva y comercial. Por supuesto. Andrea, sí, una cosita más. Señor, Solamente doctor. una, porque dentro de los tips que estaba, digamos, en una de las diapos anteriores es, no se olviden que cada uno de nosotros cuando se pone nervioso para todo, en la vida, tenemos maniobras muy caseras de poder bajar los decibeles. Y esos son, nosotros tenemos muchas cosas automáticas, como la respiración, y muchas veces